actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y en esta ocasión tenemos el gusto de recibir al presidente de los autónomos de Navarra, el señor Juan Carlos Equiza. Gracias por haberse acercado a los micrófonos de Radio Tudela. Hola, buenas. Encantados. Él es el representante de... Bueno, hay que decir que en Navarra son 47.768 autónomos. Ahí hay un colectivo muy, pero que muy amplio, don Juan Carlos. Así es, los últimos datos que tenemos de abril, y de los cuales 379 son nuevos autónomos en este año también, que hay que comentarlo. Enhorabuena por ellos. Enhorabuena por ellos. Lo primero que queríamos hablar es de que se creó hace muy poco, hace relativamente poco, el Consejo de Navarra de las Asociaciones Intersectoriales de Autónomos. Y ahí ATA tiene una representación, como también otros representantes, ¿no? Pero entendemos que eso es un primer paso, ¿no? Sí, es un tema que desde que entré yo a trabajar en ATA Navarra, lo primero que quería, que además de hacer cosas que se nos oyeran, y pensábamos que la mejor manera es que se creara el Consejo Navarro del Trabajo Autónomo, desde donde las asociaciones intersectoriales de autónomos pudieran emplazar, poner su opinión, para que luego se hicieran efectivas y reales. Dentro de este consejo, el fruto fue el Plan de Trabajo Autónomo para Navarra, que además fue una de las... cuando usted lo expuso en el Parlamento, que le dejaron poder dirigirse a los parlamentarios, fue muy claro y sobre todo habló de concreción, ¿no? Que a usted le parecía bien que se realizara el plan, pero también criticaba. Ha habido varias fases. En primer momento queríamos que se realizara un plan, que se pusiera negro sobre blanco, de todo lo que se hablara, que apareciera en un documento. Y para eso la necesidad de un plan de trabajo autónomo. Empecé primero a proponerlo en el Parlamento, y de hecho la mayoría de los parlamentarios, les parecía buena idea. Ahí presenté las ideas que nos gustaría que se plasmaran ahí. Y a partir de ahí ya se ha ido trabajando en el Consejo del Trabajo Autónomo con todas las asociaciones y el Gobierno de Navarra, y se ha aprobado, se inició ya a final del año pasado, y ahora ya está en marcha con algunas medidas que ya se están poniendo en marcha más concretamente. Pero ahí, ¿no? Cuando usted exponía les decía, ustedes se lo han leído, ¿no? Lo recuerdo, ¿no? Esa frase que les decía a los parlamentarios, se lo han leído y ven alguna medida concreta, ¿no? Les explica, les decía, ¿no? La idea era también, cuando se hacen estos tipos de planes, a mí me gustaría que no sea simplemente un plan de buenas intenciones, que cuando alguien acceda por la página web al Gobierno de Navarra, navarraemprende.es, y entre en el plan de trabajo autónomo, vea que hay medidas concretas que se están realizando para ellos, para los autónomos en este caso. Y de los primeros pasos de la creación, pues se han ido creando, eso sí, algunas medidas concretas, como fueron, por ejemplo, el tema de fomentar a nuevos emprendedores autónomos, y ahora particularmente la Dirección de Trabajo se está trabajando en el tema del relevo generacional y lo está llevando a varias zonas de Navarra a explicarlo. Pues sí que me apetece que ustedes pongan, ¿no? Esa ley de autónomos, que hay que decir que se puso, es una ley nacional que nació el año pasado, a finales del 2017, tiene varias medidas que yo creo que es interesante comunicarlas, posiblemente muchas personas la conozcan, pero no viene mal recordarlas, ¿no? Y me gustaría que las explicáramos con los titulares, ¿no? ¿Qué medidas en estos momentos hay para emprendedores? Bien, sí que es cierto que esta legislatura se inició con una importante ley, la Ley de Autónomos, de la cual estábamos trabajando hacía mucho tiempo en que se aprobara. Hay que decir que se ha aprobado, ha sido una ley aprobada por unanimidad en el Parlamento. Es una ley que no tiene color político, que está en favor de más de 3 millones de autónomos, y lo que vemos a los primeros datos que hemos hablado al principio, que ya está dando sus frutos, porque si estas medidas de la ley de autónomos se ha iniciado en este enero, y aquí en Navarra, como hemos comentado, ha dado frutos de 379 nuevos autónomos. A lo que me comentabas, por recordar un poco las medidas de esta ley, que es bueno también, además de hacer las cosas, informarlas.
Una de las más importantes y más conocidas es, para medidas de emprendedores, es la ampliación de la tarifa plana de 50 euros a un año para nuevos autónomos o aquellos que no lo fueron en los últimos 2 años. Y también hay una tarifa para reemprendimiento, que puedan optar de nuevo a esta tarifa plana pasados 3 años desde que la disfrutaron si vuelven a reemprender. Ese es un tema para los emprendedores. Medidas que también están gustando son medidas fiscales. Por ejemplo, los autónomos pueden deducirse un 30% de los gastos de suministros, de agua, luz y telefonía siempre que trabajen desde casa. Eso es algo que seguramente muchos de los que nos oyen igual no lo sabían y ahora lo pueden aportar. Al igual que también que los que se mueven autónomos, la mayoría fuera de casa, sepan que pueden deducirse 26,67 euros diarios en el IRPF por gastos de comida, cuando afecta directamente aquí en España. Y sobre las medidas sobre las cotizaciones, ¿qué nos puede decir? Pues ahí son medidas, por ejemplo, a veces teníamos tristes ejemplos como que alguien se daba de alta un día 25 y pagaba todo el mes entero. Ahora no, ahora los autónomos solo pagarán desde el día efectivo en que se dan de alta o de baja en el RETA. También otro par de medidas que han sido muy importantes es que los autónomos podrán darse 3 veces de alta y de baja en el mismo año, porque a veces también un autónomo sabe que no todos los meses gana el mismo dinero y ahora tiene esa posibilidad de darte de alta y de baja, al igual que también pueden cambiar 4 veces en el año su base de cotización en función de sus ingresos, que también es un tema que las cotizaciones sabemos que hay que poder cotizar más, pero también cuando se gana algo de dinero, por supuesto. Son estas que he comentado unas medidas importantes y por supuesto que hay que decir que hay nuevas medidas para autónomas. Ahora una autónoma puede conciliar y, como me decía una conocida, puede ser madre y autónoma a la vez, cosa que antes era casi imposible. Hay medidas de conciliación tanto para las madres, los padres, medidas de contratación y luego también unas medidas para el colectivo, para el tema de la formación. Ajá. Que se está preparando ahora formación específicamente para los autónomos. No es lo mismo hacer una formación para empleados o empleadores. Y luego un tema importante en la prevención de riesgos laborales, que aunque los autónomos tengan que se pongan pocas veces enfermos, como dicen, pero cuando se ponen son porque han tenido accidentes graves, como demuestra un documento que sacamos hace pocas semanas. Hace muy poco se salió ese documento, ¿no? Sí, sobre todo lo que daba a entender, se hablaba del tema de las cotizaciones y luego se hablaba de que los que se cogían la baja sobre todo eran por enfermedades graves. Importante los avances que se están realizando, pero a mí también me apetece, viendo los datos que nos pasaba hace unos días, dentro de esos 47.000 y pico autónomos que hay en Navarra, el 21% representan al comercio minorista. Sí, tenemos que hablar ahí en ese aspecto de esos 47.000. Un porcentaje, el mayor porcentaje es el del sector comercio, luego también está el de agricultura. Y tristemente, igual que hemos hablado que se han creado 379 nuevos autónomos, también hay que decir que ha sido a pesar de que en este año 110 autónomos del sector comercio han tenido que cerrar sus persianas. O sea que a pesar de ello ha habido más autónomos. Pero estábamos hablando que el colectivo más importante que hay, un 21% del colectivo autónomos, es el que más está sufriendo. Algo que llama la atención, ¿no? Porque Sí, por eso mismo lo que hay que hacer, además al colectivo que más porcentaje, que más importancia tiene, bueno, importancia relativa con números, por supuesto, del sector de autónomos, pues cómo hay que poner medidas para que esto no siga sucediendo. Tengo que recordar que también estuve comentando en el Parlamento que en una década Navarra ha sido la tercera comunidad que más autónomos del sector comercio ha perdido a nivel nacional. Es una realidad, es un dato. Es un dato tristemente real y que hay que tomar entonces medidas específicas, igual que hay muchos sectores del trabajo autónomo, en este caso pues hay que tomar medidas específicas para este sector.
sí que es cierto que se está hablando mucho del tema del autónomo y también relacionado con la mujer y con lo rural, que en alguna ocasión cada vez se está exponiendo más esos datos, ¿no? Pero sí que nos hablaban anteriormente que estáis trabajando sobre las nuevas propuestas que ya van a venir en nada. ¿Qué nos puede hablar de esas nuevas propuestas que están empezando a florecer? Pues mire, igual que se aprobó ya esta nueva ley, que como le he comentado la llevábamos trabajando años con todos los grupos políticos, ya estamos, y es más, ya estamos presentando y ya estamos hablando con partidos políticos un documento con 32 nuevas propuestas, porque hay que seguir adelante. Propuestas que complementan la ley de emprendimiento, propuestas para mayor protección social, para el sistema de pensiones que tanto se está hablando. Hay que combatir la economía sumergida. Creo que hoy mismo salía un reportaje sobre este tema, sobre los falsos autónomos. Hay que reducir trabas y cargas administrativas. En vez de poner tantas trabas para hacerse autónomo, yo pienso que habría que ponerle una alfombra roja para un valiente autónomo. Hay que hablar también, hay que poner medidas para el régimen de la morosidad, porque además de que estás trabajando, si encima te dejan de pagar, pues ya... Y luego el tema de segunda oportunidad, que también cuando un autónomo pues le haya ido mal, que tenga oportunidad para reemprender, para iniciar. Ya que ha hablado usted de la noticia, además tiene que ver también con Tudela, porque son en total 600 falsos autónomos de Tudela que van a tener que pasar al régimen general, trabajadores para una empresa especializada en la producción de carne de pollo, que está ubicada en Tudela, pues se ha detectado esos falsos autónomos. Sí, ese es un tema, como le he comentado, que hay que hablarlo, no se puede dejar a un lado, que existe, aunque no sea un tema de grandes cifras de falsos autónomos que hay, pero es un tema que hay que tocarlo. Lo que no se puede entender ni permitir que una persona esté trabajando con todos los inconvenientes que puede tener un autónomo y sin tener con todas las obligaciones y con todos los derechos que tiene un trabajador por cuenta ajena. Está en ese campo que no. Hay que perseguirlo, hay que denunciarlo, por supuesto. Y también, como dice la palabra, son falsos autónomos, no son autónomos. Vamos a explicar esa diferencia. Nosotros trabajamos para los autónomos. Para falsos autónomos no. Y realmente quien tiene que buscar, quien tiene que perseguir, en este caso tenía que ser el gobierno, Hacienda, las tributaciones, son ellos los que tienen que buscar. Pero ¿cuál es la diferencia entre un autónomo y un falso autónomo? Pues un falso autónomo diríamos que es esa empresa que para no pagar esas cotizaciones para un empleado le obliga, en este caso, a una persona a hacerse autónomo para que él se pague las cotizaciones, aunque él luego se las revierta, pero se aprovecha de esas lagunas, de ese tema de leyes. Se aprovecha, la palabra es esa, porque cuando además seguramente esa persona que le obliga a hacerse autónomo no quería hacerse. Si una persona se hace autónomo es porque quiere serlo, porque quiere no tener límites en su trabajo, porque quiere ganar dinero, porque le gusta la independencia, no porque le obliguen a serlo para entrar en esa empresa y además, como he comentado antes, sin los derechos que tiene ni un autónomo ni un trabajador por cuenta ajena. Está en ese limbo. Y hemos conocido al señor Juan Carlos Equiza, que es el presidente de Autónomos de Navarra. Tiene una página web, la verdad es que está muy bien, está muy bien. Todas las preguntas, dudas, están muy bien explicadas. Veo que estáis trabajando muchísimo en el relevo generacional, ¿no? Que se están dando en muchos pequeños comercios que tenemos. Sí. Además, en la Ribera hay mucho pequeño comercio que de repente ya está en una edad que está pensando en decir, oye, me quedan 3 años, me quedan 2 años, me quedan 5 años, pero yo ya no voy a seguir trabajando. Y ahí nos estamos encontrando con que esa pequeña empresa, ese pequeño autónomo que daba 1, 2 puestos de trabajo, va a desaparecer. Y entonces ahí es donde estáis informando y dando mucha información sobre esto. Además, desapareciendo esos autónomos en esos pequeños pueblos pueden provocar la desertización de algunos pueblos. O sea, la vida de ese comercio, esos pequeños autónomos, comercios, vales, locales que estaban trabajando ahí. Como hemos hablado antes en el tema, esto va unido al tema de comercio porque se están desapareciendo tantos comercios y también con el tema que hemos hablado antes del plan del trabajo autónomo que se está realizando en Navarra.
una medida especial es por el tema del relevo generacional, para que no exista esa desertificación. Está planteándose de manera que esas personas que están pensando ya en cerrar su negocio, sea por jubilación, se están haciendo mayores, además no tienen esas ganas que puede tener un joven, pueda pasar el relevo a otra persona joven. En una temporada ese relevo le ayuda y que al final pues no se cierra ese negocio y se crea un nuevo trabajo. Es un tema que se está trabajando, incluso también hay que decir, el Gobierno de Navarra ahí está haciendo un buen trabajo exponiéndolo y se está moviendo en diversas comarcas de Navarra para explicarlo. Cuestiones claras y evidentes que quiera decir respecto a esta propuesta. Para el relevo generacional lo que hace falta es ayudar realmente a esa persona que ya está en vías, está pensando en cerrar ese negocio, que si va a relevar, si va a venir otra persona joven a coger las riendas de ese negocio, que al dueño no le pongan trabas, que le pongan incentivos, que incluso si pudieran subvencionar ese nuevo puesto en el momento del relevo, pues sería interesante. La palabra es facilitar. Y en ese mismo aspecto, en el tema rural que hemos hablado, pues también facilitar a todas las personas que quieran emprender en pueblos o recoger esos testigos, que les ayuden a ellos. Es importantísimo. Gracias, Juan Carlos Equiza. Es la voz que hemos escuchado del presidente de los autónomos en Navarra. Toda la información en su página web. Gracias por desplazarte hasta la capital de la Ribera para informar de todas las novedades del sector del autónomo, que como ya han escuchado al inicio son más de 47.000 en Navarra, de los cuales el mayor tanto por ciento es del comercio minorista, que además es el que más ha caído en este primer trimestre. Después son los agricultores y qué duda cabe que en la Ribera Navarra es uno de los sectores principales. Gracias, don Juan Carlos Equiza. Muchas gracias. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y del mundo del autónomo al mundo del consumidor. ¿Con quién? Con Consumidores Irache. ¿Con quién va a ser? Llevas toda la vida hablándole a tu coche. Pero mira parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez, tu coche te responderá. Hey, Mercedes, pon música, por favor, que estoy de los nervios. Aquí tienes tu canción antiestrés. El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a